Ya, el tema de hoy es inducción matemática. Inducción matemática. Conjunto inductivo. Un conjunto A de números reales es inductivo si cumple con los dos puntos que vemos, punto 1 y punto 2. Punto 1. El 1 pertenece al conjunto. El punto 2, si m pertenece al conjunto, entonces m más 1 también pertenece. Eso quiere decir, m, como estamos viendo matemáticamente, pertenece a A, entonces m más 1 va a pertenecer a A. Eso quiere decir, si tenemos el número 2, 2 más 1 es 3. 3 también tiene que pertenecer a este conjunto. Se cumplen estos dos puntos, decimos que es un conjunto inductivo. En algunos libros hacen mención al 0, pero en nuestro curso estamos considerando a los naturales desde el 1, 2, 3 en adelante, ¿verdad? Por eso tenemos esta definición. Si no, el punto 1 varía. Veamos algunos ejemplos. El conjunto A será un conjunto inductivo. Vemos que el inciso 1 cumple. Tiene al 1, ¿verdad? De elemento. Elegimos un número cualquiera. 2. 2 más 1 es 3. 3 pertenece. 3 más 1 es 4. 4 pertenece. Y así sucesivamente. Tenemos los puntos, ¿verdad? Que nos quieren decir que continúa. Entonces vemos que el punto 2 también pertenece. Punto 2 también pertenece. El conjunto B. 2 más 1 es 3, pertenece. 3 más 1 es 4, 4 también pertenece. Y vemos que esto cumple así sucesivamente, el punto 2. Pero el punto 1 cumplirá, no tiene al 1 como elemento. Entonces, no cumple el punto 1, por lo tanto, no es un conjunto inductivo. El conjunto C. 1 pertenece, ¿verdad? Veamos, 2 más 1 es 3, pertenece. 3 más 1 es 4, 4 pertenece. 4 más 1 es 5, 5 no pertenece al conjunto. Con lo cual el punto 2 no se cumple, entonces no es un conjunto inductivo. El conjunto D, menos 3 más 1 menos 2, cumple. Menos 2 más 1 menos 1, más 1, 0, más 1, 1. Ya. Vemos, si sumamos al 1 con un más 1 es 2 y el 2 no pertenece. No se cumple el punto 2, el punto 1 se cumplirá, contiene el elemento 1. Correcto. Pero basta y suficiente que 1 no cumpla y decimos que no es un conjunto inductivo. Veamos el siguiente conjunto. E menos 1 más 1, 0, más 1, 1, más 1, 2, más 1, va a continuar, ¿verdad? 3, 4, 5. Cumple el punto 2. El punto 1 cumplirá, contiene el elemento 1. Cumple. Es un conjunto inductivo. El siguiente conjunto, tenemos al 1, ¿ya? Cumple el punto 1, ¿ya? 1 más 1, 2, más 1, 3, ¿verdad? Más 1 va a seguir 4. Ya está cumpliendo, veamos qué dice. E, ¿verdad? E más 1, E más 1, más 1, E más 2. Y así sucesivamente, cumple el punto 2. El conjunto G, 1, tiene el elemento, ¿verdad? Cumple. El punto 2, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, y así sucesivamente. Pi, pi más 1, pi más 1, más 1, pi más 2. Cumple. Los reales positivos, vamos a tener el 1, 2, 3, 4 hacia el infinito. ¿Contiene el 1? Sí. 1 más 1, 2, contiene. Más 1, 3, contiene. Más 1, 4, y así sucesivamente. Cumple. Es un conjunto inductivo, ¿verdad? Los reales igual, va a cumplir, ¿verdad? Si sumamos 1, va a contener al mismo, va a estar dentro de la definición de conjunto inductivo. Igual con los, también cumple, ¿verdad? Y acá este es un caso diferente. La fracción será, si le sumamos, va a cumplir o es un caso especial. Veamos.
Si fuera decimales, es lo mismo, ¿verdad? Ya, tenemos 1 sobre 3 más 1, 4 sobre 3 más 1, 7 sobre 3 y así sucesivamente. 1 más 2, 1 más 1, 2, más 1, 3 y así sucesivamente. Contiene al 1, cumple. Y cuando sumamos 1 también cumple, ¿verdad? Por lo tanto, vemos ahí unos pequeños ejemplos cuando son casos de conjuntos inductivos y otros hemos visto que no cumplen con esta definición. Recordemos esto, muy importante, ¿ok? Yo en la prueba voy a considerar a los naturales desde el 1 en adelante, ¿ok? Porque si yo considero el 0, esta definición de este punto 1 va a cambiar y vamos a tomar como si fuera 0 pertenece a A y yo no lo voy a tomar en cuenta esto. Recuerden, lo voy a tachar para que no cree confusión. Números naturales. Los números naturales son una base a partir de la cual se pueden construir muchos otros conjuntos de números por extensión. Por ejemplo, números enteros. Los números enteros, al incluir el elemento 0 y también considerando el inverso aditivo, o sea, vemos acá en esta gráfica, consideramos el 0 y los negativos, ¿ok? Podemos tener los enteros, ¿verdad? Y si estos adicionamos los fraccionarios, tendríamos los racionales. Y los reales sería un conjunto mucho más grande, ¿no? Con los irracionales. Los números naturales, vuelvo a recargar, estoy considerando a partir del 1. Su representación gráfica, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hacia el infinito, ¿verdad? Eso sería de los naturales. Operación de adición. La suma es una operación que siempre va a dar como resultado un número natural. 3 más 4 es 7. Pertenece a los naturales. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir. Acá vemos. Si A pertenece a los naturales y B pertenece a los naturales, entonces A más B pertenece a los naturales. Estos serían los sumandos. C sería la suma. Propiedades. Clausura. AB pertenece a los naturales, A más B pertenece a los naturales. Asociativa, ABC pertenece a los naturales, entonces A más B, paréntesis, más C va a ser igual a más, abro paréntesis, B más C, ¿verdad? Se están asociando. No cambia el valor, son iguales. Conmutativa, cambia el orden, ¿verdad? A, B pertenecen a los naturales, A más B es igual a B más A. Elemento neutro aditivo, A pertenece a los naturales, entonces tenemos lo siguiente, A más 0 va a ser igual a 0 más A. Operación de sustracción. Por el contrario, la resta puede dar como resultado un número que no sea natural, ¿verdad? En cambio en la suma sí, teníamos 1 más 2 nos daba 3 y así sucesivamente podíamos tener una infinidad de números que eran naturales. En este caso no se va a dar. Tenemos que este es el minuendo, este es el sustrayendo, esta es la diferencia. La multiplicación es aquella operación mediante la cual se suma un número por sí mismo tantas veces como la señala el otro número. Tenemos acá, el primero es el multiplicando, el B es el multiplicador, y C es el producto. Propiedades. Propiedades de la multiplicación. Clausura. AB pertenece a los naturales, por lo tanto A por B va a pertenecer a los naturales. Asociativa. A, B, C pertenecen a los naturales, por lo tanto A por B, todo eso entre paréntesis, por C va a ser igual a por, abro paréntesis, B por C.
Conmutativa, va a cambiar el orden, ¿verdad? Teníamos A por B va a ser igual a B por A. Elemento neutro multiplicativo. A, que va a pertenecer a los naturales, A por 1 es igual a 1 por A. Y esto nos da A. Distributiva, o sea, A se va a multiplicar con B y se va a multiplicar con C, ¿verdad? Como estamos viendo. División. La división es aquella operación matemática mediante la cual se trata de descomponer un número, al cual denominamos dividendo, en tantas partes como así lo indique el otro número, al que llamaremos divisor. Tenemos, por ejemplo, acá la forma de la división. Este es el dividendo, divisor, cociente y el residuo. Y esto es su ecuación, ¿verdad? El algoritmo de la división. Axiomas de Peano. Tengamos algo en cuenta acá, que estoy considerando del 1 en adelante. Los axiomas de Peano o postulados de Peano son un conjunto de axiomas para los números naturales. Los axiomas de Peano no se ocupan del significado del número natural, sino que lo suponen y pretenden encontrar un sistema simple de axiomas que caractericen, digamos, a los números naturales y nos permitan deducir a partir de estos. Las propiedades son las siguientes. El 1 es un número natural. Si n es un número natural, entonces el sucesor de n también es un número natural. El 1 no es sucesor de ningún número natural. Con eso decimos que el 0 no pertenece a los naturales, ¿verdad? Si hay dos números naturales n y m con el mismo sucesor, entonces n y m son el mismo número natural. Si el 1 pertenece a un conjunto y dado un número natural cualquiera, el sucesor de este número también pertenece a ese conjunto, entonces todos los números naturales pertenecen a este conjunto. El punto más importante para mí es el punto 3, porque también vamos a encontrar en algunos libros el axioma de Peano cuando consideran el 0. Y esto, la definición va a cambiar un poco, ¿verdad? Esta es la definición cuando consideramos del 1 en adelante. Principio de inducción matemática continua. Este principio establece que dado un subconjunto de enteros positivos, ese que está incluido en n, tal que, tenemos acá unos puntos, el número 1 pertenece a ese conjunto S. Entonces, el segundo punto, H pertenece a S, entonces va a haber un H más 1 que también va a pertenecer a ese S. Tiene que cumplir estos dos puntos, ¿verdad? El principio de inducción matemática continua. Entonces S coincide con el conjunto de los enteros positivos, es decir, tenemos que se cumple lo siguiente. Tenemos un pequeño ejemplo y esto se puede mostrar por inducción. Para todo n que pertenece a los naturales, valida la proposición, ¿ok? Primer principio de inducción. Si S es un conjunto de todos los números naturales n que satisface la propiedad P sub n, es decir, tenemos lo siguiente. 1 pertenece a S, n pertenece a S, n más 1, por lo tanto, tiene que pertenecer. Estamos viendo que en casi todo debería de pertenecer el 1, ¿no? Todas las definiciones que hemos visto. Para asociar un poco todo lo que estamos viendo hasta ahora. El 1, y siempre agarrábamos un número cualquiera y lo sumábamos más la unidad. También debería de pertenecer, ¿verdad? Es una definición muy básica. Tengamos siempre eso en cuenta, ¿no? Estamos viendo en el conjunto inductivo, en los postulados de Peano, en el primer principio de inducción, casi se está repitiendo lo mismo. Segundo principio de inducción, sea un P sub n una propiedad asociada a n para cada entero n, si son verdaderos, debe de cumplirse lo siguiente. Debemos verificar en P sub 1 y en P sub n, por lo tanto, también para un P sub n más 1. Un pequeño ejemplo, tenemos la siguiente representación matemática que nos da de esta sumatoria, ¿verdad?
n por n más 1 sobre 2, para todo n mayor o igual a 1. Evaluamos para n igual a 1, ¿verdad? Eso era lo que veíamos del punto 1. Para el valor de 1. Comprobamos y obtenemos lo siguiente, ¿verdad? Evaluando el valor de n. 1 por 1 más 1, que es 2, sobre 2, esto es igual a 1. Ahora, para un valor de un n cualquiera, o sea, un nh, p sub h va a ser igual a n por h más 1 sobre 2. Es verdadera por la hipótesis inductiva. Ahora probemos este valor adicionándole una unidad. Tenemos lo siguiente. P sub h más 1 y hacemos la suma. Pero ya no vamos a tener hasta h nomás, sino vamos a tener hasta un h más 1. Esto de acá era el p sub h. Y esto es lo que nos está sobrando. El h más 1. Hacemos lo siguiente. Ya sabemos que era de esta forma, ¿verdad? Pero vamos a poner con el valor de h. Lo que nos sobraba era h más 1. ¿Ok? Desarrollamos y tenemos la siguiente representación, que tiene la misma forma. ¿Ok? Ya.